Bienvenidos a Oikonomos Click, nuestro curso de educación económica y financiera. Comenzaremos con el área de educación económica para el segundo grado de educación secundaria. Nuestra sesión de aprendizaje será la microeconomía. ¿Qué es la microeconomía? Qué importante definición. La microeconomía es una rama de la economía, que es importante. ¿Qué estudia la microeconomía? El comportamiento de los agentes económicos, es decir, de las empresas, de los consumidores y los trabajadores. El concepto de microeconomía es un concepto restringido a estos agentes económicos, a las empresas, a los consumidores y a los trabajadores. Muy bien, ahora vamos a explicar cuál es la importancia de la microeconomía. Bueno, la microeconomía es fundamental para estudiar el comportamiento de los individuos y de las empresas. Recuerden, individuos, que son los consumidores, y las empresas en condiciones de escasez. Y podemos esto reflejarlo en diferentes importancias. Una primera importancia es, ¿para qué es la microeconomía? Para entender el comportamiento del consumidor. Es decir, permite saber que los consumidores toman decisiones tomando en cuenta algunos factores. ¿Qué factores? Los precios de un bien. Un consumidor adquiere un bien en función al precio, o tomando en cuenta sus ingresos, o conociendo también sus preferencias por determinado bien. Por ejemplo, si usted tiene un ingreso determinado y aumenta su ingreso, ¿cómo actuará? Seguramente, y la microeconomía lo va a explicar, va a incrementar su demanda, su consumo. O supongamos que tiene un ingreso determinado y aumentan los precios. ¿Cómo actuará? La microeconomía te va a explicar que allí tienes que tomar una decisión y de repente al aumentar los precios vas a dejar de consumir algo. Todo esto te explica entonces la microeconomía. Por ello es importante, porque permite entender el comportamiento del consumidor. Una segunda importancia es que la microeconomía te va a permitir optimizar los recursos. La microeconomía enseña a que uno sepa seleccionar, sepa elegir entre los recursos escasos existentes, determinar cuál de ellos debes adquirir porque va a ser más eficiente para tu vida. La microeconomía entonces permite maximizar la satisfacción del consumidor o los beneficios de las empresas. En la imagen pueden ver ustedes que representa la maximización de la satisfacción del consumidor. Muestra una persona feliz tomando decisiones de compra. Para eso es la microeconomía, para ella es su importancia. Permite conocer cómo optimizan sus recursos los consumidores. Una tercera importancia de la microeconomía es ayudar en la toma de decisiones empresariales. Bueno, las empresas desean saber o decidir cuánto producir, qué precios establecer, cómo mejorar sus procesos para maximizar sus beneficios. Para eso utilizan la teoría microeconómica. Todos estos elementos son los que se van a tratar de estudiar en las próximas clases. Esta imagen, por ejemplo, representa la toma de decisiones en las empresas sobre producción, precios y mejora en procesos.
Tercera importancia, por ello, ayudar en la toma de decisiones empresariales. Una cuarta importancia de la microeconomía es evaluar el impacto de las políticas gubernamentales. Por ejemplo, la microeconomía permite analizar cómo afectan las decisiones del gobierno. ¿Qué decisiones? Impuestos. Imponer un impuesto es una decisión del gobierno. Subsidiar, o sea, donar, regalar a los consumidores y empresas. Por ejemplo, si la Superintendencia de Administración Tributaria de Lima reduce el pago del impuesto predial para los adultos, para los cesantes, algo va a reflejarse en el consumidor, en el adulto. Se va a sentir feliz. Una correcta, una adecuada decisión va a tener menos egresos. En fin, esta es una cuarta importancia entonces de la microeconomía que permite evaluar el impacto de las políticas gubernamentales. Y una quinta importancia, finalmente diríamos, es que la microeconomía permite mejorar la calidad de vida. La microeconomía ayuda a adoptar decisiones informadas sobre cómo se comportan las personas y las empresas para fomentar el bienestar. Por ejemplo, cómo optimizar el uso de los recursos económicos, cómo optimizar el uso del dinero. Si tú usas el dinero en forma adecuada, seguramente vas a tener una buena adquisición de bienes y vas a mejorar la calidad de vida. En síntesis, entonces, hemos podido precisar 5 grandes importancias de la microeconomía. Hemos establecido que los aspectos más importantes del estudio de la microeconomía son entender el comportamiento del consumidor, optimizar los recursos, ayudar en la toma de decisiones empresariales, evaluar el impacto de las políticas gubernamentales y mejorar la calidad de vida. Pero ahora tratemos de explicarnos cuál es la diferencia entre microeconomía y la macroeconomía. Miren, la microeconomía y la macroeconomía son 2 ramas fundamentales de la economía. Se centran evidentemente en aspectos de la actividad económica, pero desde una mirada diferente. Vamos a analizarlo. ¿Qué es la microeconomía? La microeconomía es una rama de la economía, naturalmente, que analiza el comportamiento de los agentes económicos individuales, los consumidores. Ustedes son consumidores, yo soy consumidor. Entonces, la microeconomía es mi campo de estudio. Y también de las empresas. Y cómo nos vinculamos nosotros los consumidores con las empresas. Cómo actuamos en los mercados. Esa interacción en los mercados. En fin, esa es la microeconomía. La microeconomía es algo, diríamos, más individual, más pequeña. Como su nombre lo indica, más micro, pequeño. O sea, estudiar la economía desde el punto de vista micro. Bueno, ¿y qué es la macroeconomía? La macroeconomía es la rama de la economía, siempre hay que precisarlo, que estudia el comportamiento y el funcionamiento de toda la economía en su conjunto. Estoy hablando ya de un país, estoy hablando de un conjunto de países, de una región. Entonces, a través de la macroeconomía vamos a conocer nosotros cómo funciona nuestro país y analiza los grandes agregados macroeconómicos, el Producto Bruto Interno, la inflación, el desempleo nacional. Con la microeconomía estaríamos hablando de la producción de una empresa. Con la macroeconomía estamos hablando de la producción del país. Con la microeconomía estamos hablando del incremento del precio del pollo. Con la macroeconomía estamos hablando de la inflación del país. Con la microeconomía estamos hablando del desempleo de algunas personas dentro de las familias, pero con la macro estamos hablando del desempleo total. Clarísimo. Ahora bien, para estudiar economía se decide utilizar herramientas gráficas. ¿Qué herramientas gráficas utiliza la economía? Las relaciones entre las variables, precio es una variable,
producción es otra variable, empleo es otra variable, ingreso es otra variable, es decir, son conceptos que van modificándose a través del tiempo. Entonces, las relaciones entre las variables se expresan fundamentalmente de dos maneras. O en forma matemática, con una ecuación puede ser, o también se puede representar a través de gráficos. Matemática y gráficos. Los gráficos, como lo podemos ver en lo que estamos presentando, son representaciones en forma de curvas, histogramas, tortas, sistemas de coordenadas, en fin, que presentan la información económica de manera simple y accesible. Los gráficos cumplen básicamente dos fines, pero su información es clarísima. Pero, ¿qué fines cumplen estos gráficos? Dos. En primer lugar, permiten expresar visualmente que podrían resultar menos claras si se expresan con ecuaciones o con palabras. Observen este gráfico. Este gráfico es un sistema de coordenadas en donde se está vinculando el precio y la cantidad. Si el precio sube, la cantidad va a bajar, y si el precio baja, la cantidad va a subir. Pero vean, no estamos colocando ninguna ecuación, lo estamos expresando con un gráfico, ni siquiera con palabras escritas, sino con una expresión gráfica. De esta manera vamos a trabajar muy a menudo en las próximas clases. Pero este es, en primer lugar, como un gráfico expresa visualmente una idea. Y en segundo lugar, cuando se analizan los datos económicos, los gráficos permiten averiguar cómo están relacionadas las variables, cómo van evolucionando a través del tiempo. Miren ustedes en ese gráfico cómo se puede observar que algo está creciendo, ¿no? Está creciendo. Puede ser la producción, puede ser los precios, puede ser el empleo, en fin, puede ser alguna variable macroeconómica, o puede ser el precio del kilo de pollo, el precio del kilo de papas, en fin, cualquier variable la podemos nosotros ver así gráficamente. Entonces, es importante que conozcamos las herramientas gráficas que utiliza la economía. ¿Qué tipo de gráficos tenemos? ¿Cuáles son los tipos de gráficos? Vean ustedes, existen tres tipos de gráficos habituales para el análisis. Uno es el histograma o gráfico de barras, ya lo vamos a ver. Dos es el gráfico de distribución, las tortas. Y otro es un gráfico de series temporales. Estos tres gráficos, sí, el alumno debe conocerlos. Debe conocerlos y debe utilizarlos. Vamos a estudiar ligeramente cada uno de ellos. ¿Qué es el histograma o gráfico de barras? Bueno, el histograma o gráfico de barras, como lo pueden apreciar en este gráfico que estoy presentando y que muestra la historia de la venta de una empresa por meses, desde octubre hasta febrero, en unidades. Es uno de los medios más ampliamente utilizados y uno de los más fáciles de comprender. Un histograma describe una distribución de valores utilizando una gráfica de barras. Son rectángulos verticales que son adyacentes, que están juntos. La altura de cada barra muestra un punto en la escala del valor establecido. Por ejemplo, observen, en octubre se ha vendido 153. En noviembre se ha vendido 234. En diciembre se ha vendido 167 y así sucesivamente. Cada barra representa usualmente una característica, a veces representa un mes, a veces representa un año. Pero esta es una forma muy gráfica de presentar la información económica. Un segundo gráfico es el gráfico de distribución. Constituye una representación que se asocia a una torta o un todo, donde cada uno de los segmentos o partes representa una proporción del porcentaje o del total. Este gráfico se utiliza con frecuencia
para determinar o conocer la estructura o repartición de una variable. Por ejemplo, el gráfico que presentamos aquí de distribución son métodos de transporte entre estudiantes. Y veamos que está dividido en cuatro partes. Está dividido en los que se transportan por bicicleta, que se transportan por automóvil, se transportan en autobús y se transportan caminando. Pueden darse cuenta que quienes se transportan caminando son la mayor proporción, con 45%. Los que se transportan en bicicleta, ahí está el color, representan el 20%. Estos gráficos se utilizan, son muy conocidos y vamos a practicarlos a través también de las clases. Luego hay un tercer grupo de gráficos, que son los de series temporales. Se les denomina también polígonos de frecuencia, que consisten en una línea poligonal formada por segmentos de recta que unen puntos determinados, que corresponden a un año o a un mes. Se parecen bastante al histograma. Como pueden ver ustedes, este polígono de frecuencias que les presento son las calificaciones, están en la parte inferior, las calificaciones 5, 6, 7, 8, 9, 10, y el número de alumnos es la parte vertical. Entonces yo puedo ver que, que dos alumnos han sacado 5 de nota. También puedo observar que 8 alumnos han sacado 7 de nota. O puedo observar que un alumno o 2 alumnos más o menos han sacado 10 de calificación. Se dan cuenta cómo yo no necesito leer nada, pero ya estoy observando el polígono de frecuencias. Otro aspecto gráfico que ya no está entre los que se les he presentado, pero se utiliza muchísimo en microeconomía y macroeconomía, es el sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas constituye un diagrama que muestra la relación entre dos o más variables. Ahí pueden ver el sistema de coordenadas. El gráfico tiene dos ejes. El eje de las abscisas, que es la línea horizontal, y el eje de las ordenadas, que es la línea vertical. Observen ustedes la flechita y cada línea, tanto vertical como horizontal, está graduada, o sea, se sabe, está distribuida en unidades. Bien, todo esto que acabo de mostrarles realmente se utiliza con el programa Excel. El uso del Excel y las representaciones gráficas. Excel es una herramienta informática muy popular, como pueden ustedes ver ahí, están viendo el escritorio de Excel. Muy popular para crear representaciones gráficas debido a su accesibilidad, su facilidad de uso y sus funciones avanzadas para el análisis de datos. Excel, y ustedes conocen Excel, se han estudiado en computación, permite generar una variedad de gráficos para visualizar y analizar datos de manera efectiva, adaptándose a las diferentes necesidades de los usuarios y las diferentes situaciones que se puedan presentar. Ustedes en el gráfico adyacente pueden ver cómo un histograma está planteado allí en Excel. Bien, estamos por culminar nuestra sesión en esta sesión tan importante que es la microeconomía, y podemos apreciar la importancia de la educación económica. Y la conclusión que podemos obtener es que la microeconomía es una rama fundamental de la economía, que estudia el comportamiento de los agentes individuales y las empresas. Va a ayudar mucho cómo se toman decisiones económicas y cómo se determinan los precios. En fin, creo que de esta manera estamos aprendiendo el meollo, la parte fundamental del concepto de microeconomía. Repito, estudia el comportamiento de los agentes individuales y las empresas, cómo se toman decisiones económicas y cómo se determinan los precios. Hemos terminado la sesión de aprendizaje. Muchas gracias. Hasta la próxima clase.